FortiAnalyzer es en pocas palabras, un servidor de logs. Hace un poquito más que todo eso y es parte fundamental de lo que es el Security Fabric, cosa que vamos a ver bien en detalle a lo largo de todos los días que nos quedan. Eh, Tenemos el curso casi completo de FortiAnalyzer. Vamos a ver todos los capítulos excepto el último, que el último está muy orientado a todo lo que es más bien SOC o algo por el estilo, con automatizaciones y demás, que probablemente en este momento no sea necesario para ustedes. Como les decía antes, FortiAnalyzer es un servidor de logs, un servidor originalmente dedicado a productos Fortinet, FortiGate, FortiAnalyzer, FortiCache, eh, FortiClient, FortiDDoS, Mail, Manager, NAC, Sandbox, SOAR, Web, y adicionalmente se soportaba un tipo de sources de logs que eran todos los clientes syslog. Hasta la versión 7.4 syslog era simplemente recibir los archivos de logs y no mucho más. A partir de la versión 7.4 se comenzaron a agregar los parsers que han transformado a FortiAnalyzer en una suerte de SIEM. No lo tomen literal, solamente SIEM en el sentido de poder definir un parser y que pueda recibir el log de cualquier plataforma e interpretarlo y tomar algún tipo de acción con eso. ¿Cómo funciona FortiAnalyzer? Bueno, lo primero que hay que hacer con FortiAnalyzer es saber si el que compraron es físico o es virtual. En el caso que sea virtual, desplegar la máquina virtual y configurar las direcciones IPs. En el caso que sea equipo físico, simplemente conectarlo a la red y comenzar a administrar. Cada vez que un FortiGate quiere enviar tráfico a un FortiAnalyzer, hay que indicarle a ese FortiGate cuál es su FortiAnalyzer. El administrador de FortiAnalyzer tiene que entrar a FortiAnalyzer y decir: autorizo la recepción de estos logs de este FortiGate. Una vez hecho eso, FortiGate empieza a enviar los logs a FortiAnalyzer. FortiAnalyzer los desmenuza, los normaliza, los pone en un formato bonito y nos lo muestra en pantalla. Con toda esa información al final del día, podemos ejecutar reportes. Vienen distintos tipos de reportes en cosas llamadas, obviamente, templates, que ustedes van a poder personalizar o adicionalmente van a poder hacer sus propios reportes. Dentro del mundo Fabric, el mundo Fabric era esa forma de ver a la red como un todo que tiene Fortinet. Para tener un Fabric nos hace falta al menos un FortiGate y al menos un FortiAnalyzer. Una vez que se arma esta comunión, se genera un Fabric en el sentido de entramado, de red, ¿no? De ¿cómo se llama? De telar. Se arma un Fabric en el cual todos los componentes de ese Fabric empiezan a compartir información entre sí. Esto significa que todos los productos Fortinet que forman parte de este Fabric empiezan a enviar logs al FortiAnalyzer. En ese sentido, todos los FortiGates que forman parte o sea, si yo tengo este FortiGate como parte del Fabric, se va a transformar, por ejemplo, en mi FortiGate root, porque es el primero que hemos definido. Todos los FortiGates de todas las sucursales se pueden transformar en hijos u hojas, o como lo queramos llamar, de este root, y envían los logs, o mejor dicho, FortiGate root le manda a cada uno de los branches la configuración del FortiAnalyzer. Los FortiGates remotos se conectan con FortiAnalyzer, el administrador los autoriza y a partir de ese momento tenemos en una misma consola los logs de todos los FortiProductos. Entonces, simplemente dentro del mundo Fortinet, configurando el FortiAnalyzer y un solo FortiGate,
todos los demás FortiGates que empiecen a formar parte de este Fabric van a recibir estas configuraciones de forma automática. Dentro de FortiAnalyzer, una vez que FortiGate genera los logs y los envía adentro de FortiAnalyzer, FortiAnalyzer va a poder mostrarlos en pantalla y en base a eso generar reportes. El reporte no es ni más ni menos que un estado pasado de el o los FortiGates, del o los productos de Fortinet. Simplemente muestran cuál fue el estado hasta el momento en que se hizo este reporte. Los eventos se refiere a un tipo de configuración donde en tiempo real FortiGate va a recibir los log files y en base a esos eventos va a producir algún tipo de respuesta. Esto vendría a ser algo similar a lo que son los casos de uso de un SIEM, donde ante determinadas situaciones que el SIEM ve de toda la información que está recibiendo, actúa de alguna forma. Y finalmente el propio FortiGate va a servir para hacer Content Archiving. Esto significa que el FortiAnalyzer se puede transformar en un repositorio, por ejemplo, de captura de paquetes, de esas mismas que habíamos hecho durante el curso de FortiGate. Esas capturas van a poder llegar a FortiAnalyzer. Cada vez que se reciba un virus, por ejemplo, puede quedar guardado en el repositorio de FortiAnalyzer. Cada vez que se reciba un ataque y sea detectado por el IPS, lo vamos a poder ver en FortiAnalyzer. En FortiAnalyzer tenemos dos tipos de log files. El primer log file, que es el que más vamos a consultar, es el log file que se llama de analíticas, el cual es guardado en una base de datos estructurada, SQL. Esa base de datos es Postgres. No se pueden conectar a esa base de datos de formas oficiales cuando un FortiAnalyzer está funcionando. Esto significa que no existe una interfaz para que un cliente Postgres se conecte a esta base de datos. Sí van a poder hacerle consultas a través de API, por ejemplo, pero no en forma directa. FortiAnalyzer recibe los logs, los procesa con los distintos parsers. Yo les dije que los normaliza. La normalización es parte del almacenamiento en las bases de en la base de datos. Luego, con esa información normalizada, el propio motor de FortiAnalyzer va a dividir a cada uno de los log files en distintas tablas que van a corresponder con cada uno de los logs del FortiGate. Recuerden, como veíamos el viernes, teníamos los logs de forwarding, que son los de tráfico. No lo vimos el viernes, pero se los cuento. Los logs de seguridad, donde se guardan todo el resultado del análisis de los perfiles de seguridad, el antivirus, el web filter, el IPS y demás. Y tenemos las tablas de los logs de eventos de sistema, eventos de HA, eventos de auditoría, eventos de ruteo, eventos de VPN, tal como vamos a ver en el curso de SD-WAN. Y esta era la tabla de analíticas, perdón, y una vez que las analíticas transcurre un tiempo prudencial definido por ustedes, estos logs se almacenan en formato comprimido, ¿sí? En el propio file system. Estos archivos comprimidos luego pueden ser enviados hacia afuera o eventualmente rotados en forma automática por el propio sistema operativo de FortiAnalyzer. Cada vez que ustedes hagan un reporte o vean información estadística en las consolas, lo van a estar haciendo sobre la información de analíticas. La otra información de los archivos comprimidos no es accesible en tiempo real, sino que ustedes lo tienen que descomprimir y luego volver a mirar.
FortiAnalyzer tiene dos modos de trabajo. El modo normal, que es el que comúnmente todos utilizamos, que es el modo de Analyzer, el modo en el cual este FortiAnalyzer va a realizar absolutamente todo el trabajo, recibir los logs, normalizarlos, mandarlos a la base de datos, hacer los reportes y demás, o el modo colector. El modo colector se utiliza por dos razones. La primera, cuando estamos en un entorno demasiado distribuido y ustedes tendrían, por ejemplo, pongamos en el caso de Petersen, se me ocurre un FortiAnalyzer puesto en modo colector en el data center de cada uno de los bancos, y desde el data center de los bancos el colector envía todos los mensajes recolectados hacia el FortiAnalyzer principal que estaría en la red de Petersen, por ejemplo. En algún banco quizás un poco más grande o con más dispersión geográfica, como Banco Nación, por ejemplo, se me ocurre un FortiAnalyzer en modo colector en cada una de las seccionales, no sé, en la ciudad de Córdoba uno, en la ciudad de Mendoza otro, en la ciudad de Santa Fe otro, el cual reciba todos los logs de todos los FortiAnalyzers, perdón, de todos los FortiGates de todas las sucursales de esa región, y que luego desde ese data center regional los mande hacia el data center acá en Plaza de Mayo. El FortiAnalyzer en modo colector es un FortiAnalyzer un poco más tonto, recibe los log files, les corre el parser y lo normaliza. Eventualmente lo guarda durante un tiempo localmente y lo reenvía al FortiAnalyzer en modo FortiAnalyzer cuando sea la configuración. La configuración puede ser en tiempo real, lo recibe y lo manda, o puede ser una especie de store and forward. Lo recibe ahora y lo manda esta noche a las 10 de la noche por una cuestión de uso de ancho de banda. El FortiAnalyzer en modo colector, como les decía recién, es quien va a recibir los log files de todo el mundo, los va a preprocesar, los va a masticar un poquito y se los va a mandar al FortiAnalyzer. Desde este punto de vista, la consola de un FortiAnalyzer en modo colector y la consola de un FortiAnalyzer en modo FortiAnalyzer va a ser parecida, pero va a diferir en su contenido. Hay cosas que no van a estar disponibles en el modo colector, por ejemplo, la posibilidad de hacer reportes. FortiAnalyzer internamente yo les había mostrado que tiene una base de datos, la cual tiene distintas tablas para cada tipo de log. Adicionalmente, dentro de esa base de datos, se considera que este FortiAnalyzer en particular puede estar recibiendo los log files de múltiples fabrics, de múltiples security fabrics. Ustedes, por ejemplo, podrían tener un security fabric para el Banco de Santa Fe, un security fabric para el Banco de San Juan, un security fabric para cada uno de los bancos individualmente, y todos esos bancos enviando, o todos esos fabrics, enviando información hacia el único FortiAnalyzer de Petersen. De esta forma está bueno porque ustedes pueden ver qué es lo que está pasando en cada uno de los distintos bancos. Dentro de FortiAnalyzer, dentro de las bases de datos, existe el concepto de add-on. El concepto de add-on es el Administrative Domain. El Administrative Domain es casi lo mismo que el Virtual Domain en FortiGate. Es la capacidad de poder tomar un único FortiAnalyzer y transformarlo en pequeños FortiAnalyzer dentro del mismo software, dentro del mismo chasis, dentro de la misma máquina virtual. La diferencia que existe entre el Virtual Domain y el Administrative Domain es que el Administrative Domain, tal como lo dice la palabra, es solamente administrativo. No hay división o asignación de CPU, no hay asignación de memoria, no hay asignación de sesiones. Lo único que se puede restringir en cada uno de los add-ons es la cuota de disco
que se va a utilizar para cada uno de ellos. Por ejemplo, para el Banco de Santa Fe ofrecemos, no sé, 1 tera, por decir algo, y para el Banco de San Juan, eh, por el volumen de tráfico manejado, decimos, bueno, vamos a ofrecer en realidad 800 gigas como cuota, y así sucesivamente. De esta forma es como se van a limitar o se van a asignar los recursos a cada uno de estos bancos. Lo interesante es que el add-on, al ser una cuestión administrativa más que nada, uno puede decir al add-on de San Juan se va a conectar Francisco, y al banco de, no sé, de allá, del sur, aquí la teníamos a Patricio en el sur, ¿no? Entonces, allá en el sur, digamos, al add-on de los bancos del sur, solamente se conecta la gerencia de seguridad del sur. Mientras que al FortiAnalyzer en forma conjunta y a todos los add-ons se conecta el administrador de seguridad de Petersen, por ejemplo. Entonces, de esa forma, cada uno de ustedes va a tener la privacidad para ver qué es lo que está pasando, tomar algún tipo de decisión, y eventualmente entre algunos de ellos, los que ustedes permitan, se podrá compartir cierta información. ¿Es obligatorio habilitar add-ons? No, es una característica más. Lo que sí es real es que por default FortiGate va a crear un add-on para cada tipo de producto que usted, FortiAnalyzer, perdón, puede crear un add-on para cada tipo de productos. Entonces, por ejemplo, todos los FortiGates van a ir un add-on que se llama FortiGate, por ejemplo. Todos los FortiMails van a ir a parar a un add-on que se llama FortiMail, y eso es automático. Ahora, también a partir de la versión 7.0 en adelante, existe otro add-on automático, que es el add-on que se asocia a cada uno de los Security Fabrics que recibimos. Entonces, dentro de la sección de la vista de eventos, ustedes van a ver una entrada para el Security Fabric en cuestión y van a ver una entrada producto por producto. Con lo cual ustedes, siendo propietarios o teniendo acceso a un add-on en particular, van a poder ver todos los productos aunados en un único add-on o producto por producto. Si lo miran por producto, ustedes van a ver en este ejemplo, por ejemplo, todos los FortiGates. Y hasta por ahí quizás esté todo bien. Pero resulta que ustedes pueden tener más de un producto de Fortinet. Supongamos FortiGate y FortiClient, y de repente se produjo un ransomware dentro de la red, y ustedes van a tener el FortiGate por un lado y tendrían acá abajo, por ejemplo, FortiClient. Y viendo los dos logs en forma aislada, no les puede dar una visión completa de lo que está pasando. Entonces, quizás para ustedes sea más conveniente, más cómodo, mirar el log file del Fabric completo, y van a ver intercalados u ordenados por tiempo o por momento en que ocurrió los log files de FortiGate y los log files de FortiClient. De esta forma ustedes podrían ver que FortiClient está alertando de la presencia de un virus, por ejemplo, y lo reportaría como que viene desde la estación de trabajo número 543, perteneciente a Rodrigo Vázquez, y inmediatamente ven que hay una dirección IP que coincide con la de Rodrigo Vázquez, que está enviando paquetes de SMB para todos lados, por ejemplo. Entonces, en la vista de fábrica ustedes pueden ver toda esa información junta. Si aparte tienen FortiMail, podrían ver también, por ejemplo, que el intento o el paciente cero de ese ransomware se habría infectado porque pasó un correo electrónico que vino de un remitente desconocido, el cual venía con un adjunto sospechoso, por ejemplo. Entonces, toda esa información lo van a ver dentro del Fabric. Cuando estamos hablando del login de Security Fabric, se puede dar esa situación que yo les comentaba antes, donde un FortiGate root de la red, supongamos que es este FortiGate A, que es el root de la red,
tiene configurado al FortiAnalyzer. Una vez que el FortiGate B se suma al Fabric y el FortiGate C se suman al Fabric, el FortiGate A le manda la configuración de FAS, de FortiAnalyzer. A partir de ese momento, todos empiezan a enviar información al FortiAnalyzer. Hasta acá todo bien, hasta acá todo, digámoslo así, normal. Ahora, dentro del Fabric, cuando esta información está coordinada por el propio Fabric, lo que va a pasar es lo siguiente. Supónganse que acá tenemos el terminador principal de SD-WAN, de la red de ustedes, y existe una cosa que se llama el SD-WAN Breakout, lo vamos a ver, donde cada uno de los FortiGates va a acceder a Internet localmente para no tener que consumir el MPLS, por ejemplo, para llegar hasta el data center. Y de ahí salir a Internet. Entonces, pueden darse situaciones donde cierto tráfico sea procesado localmente por el FortiGate y vaya hacia Internet, y puede darse el caso donde otro tipo de tráficos vayan hacia los distintos FortiGates. Entonces, cuando este FortiGate recibe este tráfico, lo envía a FortiAnalyzer y dice registrarlo. Ahora, si hay otro tipo de tráfico que por alguna razón tiene que salir desde este FortiGate, pasar por este y llegar a este FortiGate para de ahí pasar a otro servicio, lo que va a pasar es que se va a generar un mensaje de log en este FortiGate y va a ser enviado al FortiAnalyzer. Luego se va a crear otro mensaje de log en este FortiGate, pero que va a corresponder a la misma sesión. Ese mensaje de log va a viajar hacia FortiAnalyzer y FortiAnalyzer va a juntar los dos log files. Esto significa que en el primer FortiGate, por ejemplo, va a crear un mensaje de inicio de sesión, pero resulta que al pasar por el FortiGate 2, tiene, por ejemplo, el control de antivirus. Entonces le va a sumar la porción de control antivirus. Y supongamos que para pasar del FortiGate A al FortiGate B tiene que cifrar esa información, bueno, le va a sumar la información del cifrado. Cuando todos esos sources enviaron información al FortiAnalyzer, FortiAnalyzer lo juntó, no generó 3 mensajes de log distintos porque corresponden a la misma sesión, simplemente lo que fue haciendo fue mejorando, complementando la información que tenía cada uno de los mensajes del log de forma individual. Y eso es automático, ustedes no tienen que hacer nada. Como les decía recién, el FortiAnalyzer dentro del Fabric va a recibir la información de todos los FortiGates y lo va a mostrar en un único log file. Pueden trabajar con el Security Fabric, perdón, con el FortiAnalyzer en modo Fabric. Ustedes pueden adicionalmente dar una suerte de segregación a la hora de recibir y analizar los log files. En ese sentido, existen 2 tipos de FortiAnalyzer. El FortiAnalyzer de tipo member del Fabric y el FortiAnalyzer de tipo supervisor. Básicamente son 2 FortiAnalyzers en modo FortiAnalyzer. Simplemente los administradores que se conectan a este FortiAnalyzer solamente pueden ver los logs de este FortiAnalyzer y todo lo que fue generado hacia abajo, y los que se conectan en este punto lo pueden hacer en toda la estructura hacia abajo. De esta forma pueden segregar la cantidad de información que tienen en cada uno de los miembros y en el supervisor. En el supervisor pueden tener información de carácter gerencial para toda la gerencia de seguridad, por ejemplo, toda información de tipo sumario, mientras que en cada uno de los miembros podrían tener información detallada de qué fue lo que pasó en cada una de las redes. Como les decía recién, dentro de FortiAnalyzer existe el concepto de add-on. El concepto de add-on no está habilitado por default, ustedes pueden habilitarlo a mano. En el caso que lo habiliten a mano, ustedes van a poder crear los propios add-ons para cada uno de, por ejemplo, los distintos sectores. Una vez que ustedes entran a la consola gráfica dentro del dashboard y en el widget System Administration, se van a encontrar con el botoncito de add-on. Simplemente lo habilitan,
la consola les va a hacer un logoff y cuando entren de nuevo van a tener visible la opción de add-on en línea de comandos Config System Global. En la consola de FortiAnalyzer se van a encontrar con una consola muy parecida a la de FortiGate. La intención de Fortinet es mantener el mismo look and feel en todas las plataformas, de modo tal que nuestros usuarios se sientan cómodos pasando de una plataforma a la otra. Como siempre, vamos a tener un dashboard que va a ser nuestro landing page, donde vamos a tener todos los widgets que más adelante vamos a ir viendo. Luego tenemos en Device Manager, donde van a aparecer listados todos los Forti dispositivos, todos los Forti productos, todos los FortiGates que estén en condiciones de recibir, de enviar información a FortiAnalyzer. FortiView es una vista de tipo SOC en tiempo real, donde nos va mostrando todo lo que está pasando en la red. Es quizás el punto más sencillo para ver y filtrar cuál es el estado de la red. Esta opción no está disponible cuando FortiAnalyzer está en modo colector. Recuerden, el colector solamente recibe los logs, los preprocesa y los manda al FortiAnalyzer en modo Analyzer. La sección de log view, donde van a estar todos los log files. En el caso del colector, solamente vamos a ver los log files almacenados localmente hasta que sean enviados al FortiAnalyzer principal. Lo mismo pasa con el Fabric View, donde vamos a ver todos los detalles de este Security Fabric. Si no hay Security Fabric habilitado, es muy probable que el Fabric View no tenga todas las opciones que ustedes esperarían ver. Manejo de incidentes y eventos y reportes no están disponibles en modo colector. Incidentes y eventos, ya lo vamos a ver en detalle, esto no se preocupen. Y finalmente, sí vamos a encontrar en ambos casos la configuración del sistema, donde, entre otras cosas, por ejemplo, ustedes van a definir los usuarios administradores. La línea de comandos en FortiAnalyzer se la puede acceder a través de la consola web, tal como pasaba en FortiGate, o se lo puede acceder vía, por ejemplo, PuTTY, utilizando el protocolo SSH. En cualquier caso, la configuración por línea de comandos también es muy parecida a FortiGate, arrancando el bloque con un config, terminándolo con un end y asignando cada valor a las distintas configuraciones con el comando set. ¿Cuál es el modo por default de operación de FortiAnalyzer? ¿El modo Analyzer o el modo colector? Modo Analyzer, ¿sí? El modo colector tiene que ser configurado a mano. Dentro de un Fabric, ¿cuáles son los modos de operación? ¿Supervisor y miembro o Analyzer y colector? Supervisor y miembro. Supervisor y miembro. Bien, y así llegamos al final de esta primera lección. Hemos visto de qué se trata FortiAnalyzer, hemos visto cómo se opera y demás. Hasta acá, como les decía recién, muy fácil, una introducción extremadamente rápida. Nuestro siguiente contenido va a ser hablar de una revisión de los log files. Vamos a hacer 10 minutos de alto, si les parece bien. Vemos el contenido número 2 y a continuación hacemos los laboratorios hasta este momento. ¿Ok? Bueno. Entre paréntesis. Y mientras tanto, asegúrense, por favor, que siguen teniendo acceso a nuestro sitio de training. Asegúrense, por favor, de poder ver el custom training de ustedes y asegúrense que pueden entrar ahora al laboratorio que dice Lab Access FortiAnalyzer 7.4 Analyze. ¿Sí? Recuerden, primero aparece la guía se la pueden bajar para este análisis, esta consulta futura, pero en este momento necesito que accedan al Lab Access FortiAnalyzer 7.4 y deberían ver un ambiente de laboratorio similar
al que veíamos en FortiGate. Si alguno tiene algún problema accediendo a este ambiente, por favor avísenme antes de arrancar la próxima lección. Así vemos de solucionar. Me callo por un ratito, pongo el contador a 10 minutos y nos estamos viendo a las 10 menos cuarto. Sí. Bueno, vamos entonces con esta siguiente lección. Vamos a meternos un poco más de lleno en todo lo que es el log adentro de FortiAnalyzer. Tengan en cuenta que FortiAnalyzer no va a inventar nada, no va a ser capaz de decir algo respecto de los dispositivos que están haciendo la tarea de manejo de paquetes o de protección de aplicaciones. No va a hacer nada por ellos. Entonces, cualquier mensaje del log que a ustedes les interesaría ver dentro de FortiAnalyzer tiene que ser generada por alguien. Como decía antes, FortiAnalyzer posteriormente podrá de alguna forma enriquecer esa información o podrá mezclarla con algún otro dispositivo y en base a eso tener algo que de nuevo se llama rico, pero no va a ser nada nuevo. ¿Qué es lo que vamos a tener en los logs? Básicamente un registro de la actividad. Ese registro de la actividad va a servir para un montón de situaciones. Por ejemplo, establecer un baseline, un uso normal de la red, o encontrar cierto tipo de ataque, o ayudarnos a corregir algún problema. Para cualquier caso, los log files van a poder ser consultados en la plataforma específica que ustedes están logueando, FortiGate, o podrá ser hecho en FortiAnalyzer en este caso. Por supuesto, todo esto acompaña de alguna forma y mediante la configuración a los requerimientos de cada organización. Cada organización tiene sus propios requerimientos de logs y puede ser que tenga algún tipo de requerimiento legal o alguna regulación. En el caso de ustedes, probablemente estén atados a lo que dice el Banco Central en alguna de sus comunicaciones, que por ejemplo podrá decir que los log files tienen que ser guardados y accesibles por 5 años y después bajados a algún medio magnético u óptico y ser guardado por 10. No lo sé. No soy experto en las regulaciones del Banco Central específicamente. Hay otros estándares, por ejemplo el IPA, el SOX, el GDPR o bien PCI, probablemente ustedes estén más orientados a PCI, no lo sé. GDPR es una buena norma, no sé si ustedes tienen que seguirlas como tal, pero es una buena guía. El SOX también es una buena guía que probablemente ustedes podrían requerir. Honestamente no sé si alguno de los bancos o el grupo